mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazación ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bando, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta visca va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale, no va, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses mal, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. En pocos minutos. Vamos a iniciar el programa hoy, siempre con la seguridad que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero tenemos tantas cosas en este mundo globalizado que con un aparatito tú te en China, te en Japón, te en Rusia, te en Bonao, te en Puerto Plata. Vamos a escuchar esta canción del siglo pasado, del siglo XX, del siglo XXI. Vamos a escucharla. Y así es. Todavía no lo tiene montado el amigo Leo, pero quizá a veces el autor, algunas letras no estamos de acuerdo, pero con muchas de ellas sí. Vamos a verlo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor,
no hay plaza ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bando, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale, no va, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses mal, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Sienten estades tan sola ira de Luzbel, la iglesia firme, más hermosa azul, cada vez nave de piedra, infundes en el mar su luz, enarbolando en el alto mástil una cruz. Hoy como ayer, navegando en la eternidad, nuestro bajel triunfador surcará con su alto timonel. Dios la eligió como un premio de un gran amor. Sí, hemos comenzado el programa con estas reflexiones donde el mundo pareciéramos que todos somos iguales y ante Dios todos somos iguales. La única diferencia que tenemos es que quien lo aclama, él le abre su brazo. Este programa se ha caracterizado por ser crítico pero no criticón. Y aquí no se esconde nada. Cuando pasan situaciones con hermanos que la tentación lo lleva a salirse del carril de la iglesia, muchos hablan del celibato, y el celibato, el sacerdote tiene 12, 13, a veces algunos hasta 14 años para ordenarse sacerdote. O sea que usted tiene tiempo de paz, de reflexión, para aceptarlo o no aceptarlo, para usted irse. Entonces, la iglesia que Cristo fundó, que Cristo hizo, la red de abogados católicos, hemos hecho esta notita para compartirla con ustedes, y dice, la iglesia que conocemos, leo un espacio pagado, la iglesia que conocemos, y dice, sentimos a Cristo Jesús en nuestros corazones y a la Santa Madre Iglesia como el ambiente idóneo para comulgar y apreciar como un todo la infinita grandeza del Señor.
La iglesia que conocemos es, en principio, única y indivisible porque fue creada por Dios y jamás mortal alguno podrá vulnerar tanta fortaleza dialéctica y moral. La Madre Teresa de Calcuta, Fray Antón de Montesinos, San Juan Bosco, entre otros, sirven para ilustrar, por ejemplo, la belleza del buen comportamiento, porque lejos de violar la norma del Señor, abrazaron con amor a niños y a niñas en su entorno y con su ejemplo enarbolaron el valor de la pureza y la buena voluntad. En nuestro país hay numerosos sacerdotes, hermanos y hermanas de la caridad, dignos de respeto y admiración, tanto como luminoso paradigma para estimular a decir que no es la iglesia la que viola o la que estupra, sino descarriados e indignos. Lamentablemente, ciertamente el drama que hoy sufre la Santa Madre Iglesia reviente el alma colectiva y tal cosa merece castigo de los jueces como la Iglesia lo ha presentado, lo ha puesto a disposición y el juicio implacable del Señor. Sin embargo, vale repetir que la iglesia que conocemos es limpia y jamás ha protegido a sectores abominables y no creemos que tenga que hacerlo ahora, justo en el momento que demanda poner las cosas en el lugar correcto. Basta recordar que si la gloria es para lo bueno, igualmente debe ser para juzgar sin rencor. Y de ahí estas anotaciones están esencialmente configuradas en el discurso del Papa Francisco al deplorar las opiniones cargadas de ligerezas y desconsideraciones. En Chile, el Papa lo demostró. Por ejemplo, la iglesia ha sido autocrítica a admitir errores y barbaridades cometidas por sacerdotes, por laicos, que somos la mayoría, y que hoy colocan a esa entidad eclesiástica en una apurada situación. La iglesia, en la redondez de su creación, es amor, es justicia y es perdón. Así comienza nuestro programa en pocos minutos. Y le pedimos que lea usted la palabra para nosotros tener todavía un encuentro más cercano con el Señor, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer
y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que lo tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les quiero compartir algunas ideas y reflexiones en torno a este texto de la palabra de Dios que hemos escuchado y que he proclamado. La primera cosa que escuchamos es que hay un grupo que se quiere y que está continuamente enfrentado con Jesús, que es el grupo de los fariseos. Los fariseos siempre que pueden intervenir para interrumpir la misión de Jesús o para constituirse en una traba, lo hacen. Y esta vez no fue menos en este texto que hemos escuchado. Y aquí surge entonces por parte de los fariseos a Jesús una pregunta que tiene de por medio sus intereses. Esta vez no es una cuestión sin importancia, sino un hecho que hace sufrir mucho, mucho a la mujer. Y sobre todo a las mujeres de Galilea. Entonces el motivo por el cual se genera y se crea, se formula esta pregunta: ¿le es lícito al varón divorciarse de su mujer? La respuesta de Jesús es contundente, es clara. Y hemos de saber que el divorcio al cual se referían aquí es un divorcio distinto al divorcio que hoy estamos presenciando, y dicho sea de paso, tiene unos porcentajes altísimos en la sociedad actual, en República Dominicana, en América Latina y en todo el mundo. Se trataba entonces de un divorcio y una situación que vivía la mujer judía dentro del matrimonio, controlado totalmente por el varón, por el macho. Y era una potestad que le ofrecía la ley de Moisés. El marido podía romper el contrato o el vínculo matrimonial cuando a él se le antojase, y por cualquier tontería lo podía hacer. Es decir, había una situación de poder del hombre sobre la mujer, mucho más marcado que el que tenemos hoy. Las mujeres, dicho sea de paso, han ganado una gran cuota de participación dentro de la democracia, por ejemplo, pero todavía falta mucho para que el hombre y la mujer sea considerado con iguales derechos. Nos falta mucho. La respuesta de Jesús entonces es sorprendente. No se queda en la superficie, sino que va y remite entonces al proyecto original de Dios. ¿Y cuál es el proyecto original de Dios? Pues simplemente que hay una ley machista, y esa ley machista se debe a la dureza del corazón del hombre. Entonces Jesús promueve y propone entonces al varón la siguiente norma: el varón y la mujer son iguales en condiciones, en derechos y en dignidad. Esta es la ley original, y a ella acude y se remite Jesús para poner orden en aquella cultura machista. Ahora, Jesús dándole
ahonda en el ministerio que está haciendo, ¿verdad? Y dice, lo creó hombre y mujer. Los dos han sido creados en igualdad de dignidades. No se puede pensar el hombre superior a la mujer. Y para relacionarse adecuadamente con la mujer, el hombre ha de descubrir que ella no es cualquier cosa, sino la única que le puede ayudar a enfrentar la soledad por ser igual a él en dignidad. A la mujer le corresponde un lugar tan importante como el hombre en la sociedad y en la iglesia. Desafortunadamente, asistimos a escenarios en el orden nacional que son lamentables. Mujeres golpeadas, mujeres matadas por ese poder machista, por esa ira incontrolable que experimenta el macho, por esa incapacidad de controlar y de manejar, de dirigir su energía, y va entonces a dar a aquellas que son las más frágiles, aquellas que supuestamente, y entre comillas, aman. No es el camino, y Jesús ni la iglesia acoge o está de acuerdo con esta postura machista. La mujer es igual en dignidad y derechos al hombre, y hay que cuidarla, hay que defenderla. Si mal es la postura machista, también veo un poco desenfocada el otro extremo, esa cultura feminista para atacar el machismo. Yo pienso que no es el camino. El camino es que reconozcamos la dignidad de uno y de otros, la igualdad de uno y de otros, sin imposiciones de uno ni de una parte ni de otra. El machismo como el feminismo hacen daño a la familia y generan entonces ira, violencia. Hoy entonces quiero desde aquí, desde nuestro programa en pocos minutos, elevar una oración al Señor y hacer un llamado al corazón del hombre y de la mujer, para que hagamos de la familia un hábitat donde se respira amabilidad, respeto, derecho, aceptación, porque es el escenario donde se construyen los hombres del presente y del futuro. Así Muchas sea. gracias. Padre, de todas maneras, con su anuencia, yo quiero edificar un poquito a nuestros televidentes, porque el matrimonio es para siempre y la iglesia no divorcia. La iglesia no divorcia. En el 5 de noviembre de 2015, yo escribí una notita que está ahí, que dice: la iglesia no divorcia. El matrimonio católico es sagrado. Sin embargo, para no alargar mucho, hay 5 condiciones, porque no es un matrimonio. La iglesia lo que hace es que lo anula. Es como si no hubiese existido nunca el matrimonio. Y las causales son: si uno de los cónyuges se ha casado por la iglesia teniendo todavía otro vínculo matrimonial vigente, es nulo. Si se da impotencia del acto conyugal, tanto de parte del hombre como de la mujer, es nulo. Si alguno de los contrayentes carecía de suficiente uso de razón, es nulo. Si teniendo suficiente uso de carencia o de creencia, muchos se casan y dicen que sí, que son católicos, van a todo, y resulta que después no creen ni en la madre que lo parió. Y la esposa tiene derecho a presentar la anulación de ese matrimonio. Entonces, por simular casarse voluntariamente, por eso ustedes, los sacerdotes, todavía en el acto preguntan si está de acuerdo. Si en ese momento dice que no, queda anulado.
Séptimo, si uno de los cónyuges se casó engañando al otro por una cualidad que no tiene, quiere decir que sea homosexual o que no, que esa no es su, queda nulo. Si alguien se casó por miedo o coerción, usted tiene que casarse con esa muchacha y después ella puede demostrar que no, también. Entonces, la Signatura Apostólica establece en el derecho canónico que la Iglesia no divorcia. La Iglesia lo que hace es que anula. Cada diócesis tiene su tribunal eclesiástico. De manera que el de Barahona, el de San Pedro, el obispo, el de San Juan, el de Baní, tiene su tribunal eclesiástico para conocer de esas anulaciones matrimoniales. Y de hecho, si en la parroquia o la comunidad hay una mujer, un hombre que han tenido dificultades en su relación, están separados y quieren que la iglesia estudie su caso, es una posibilidad y un derecho de todos. El que se presente al canónigo o al párroco para que le oriente. Va donde el párroco hace lo que nosotros llamamos una instancia, pero lo pone en conocimiento del tribunal, claro, por escrito. Bueno, usted ha tenido casos de eso, que se lo hemos enviado, ¿verdad? Sí. Entonces, no anula, pero hoy por hoy el Papa Francisco ha mandado a través de las rotas romanas que eso se agilice, porque había gente que tenían 10 años, me tocó uno, 10 años en el tribunal durmiendo y no le daban el seguimiento necesario. Hoy por hoy el Papa Francisco manda que se agilice. Y es bueno que se sepa que hay un proceso, que no es que yo lo someto. Está el consejero primero para ver si las dos partes pueden conciliar, pero si ya las dos partes se casaron, cada quien, algunos inclusive por otras religiones, pues es nulo de pleno derecho canónico. Así es. Así que vamos a hablar de qué, de la vida, del amor, para que esos matrimonios se mantengan unidos y que no haya tanta desgracia, como dice el padre, porque cada vez que hay un divorcio hay una desgracia. De los hijos, de las mujeres y sobre todo de la sociedad. Así que vamos a escuchar. Decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, como tú, María. Un día a Dios diste el sí y quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, yo quiero entregarme a Él. El Banco Popular ha actuado siempre, cada día, por la gracia de Dios, creciendo y llegando donde todos, colmado, ferretería. No hay forma de decir que tú no puedes hacer una transacción. Presenta las reflexiones del padre Ángel Soto.
Ahí está el padre Ángel Soto. Vamos a ver cuáles son las reflexiones que el padre nos trae hoy. El mensaje que les quiero dejar hoy, queridos amigos y amigas, es este. Un corazón que escuche. Un médico psicólogo atendía en su consulta en un hospital y sus pacientes eran jóvenes y adolescentes. Y cierto día le llevaron un joven de 14 años que desde hacía un año no pronunciaba ni una palabra y estaba interno en un orfanatrofio. Cuando era muy pequeño, su padre murió. Vivió con su madre y su abuelo hasta hacía un año. A los 13 muere su abuelo y 3 meses después, tristemente, su madre fallece en un accidente. Solo llegaba al consultorio, se sentaba mirando las paredes sin hablar, estaba pálido y nervioso. Este médico, no pudiendo hacerlo hablar, comprendió que el dolor del muchacho era tan grande que le impedía expresarse, y él, por más que dijera algo, tampoco le serviría de mucho para el muchacho. Optó el médico por sentarse y, observando en silencio, lo acompañaba en su dolor. Después de la segunda consulta, cuando el muchacho se retiraba, el doctor le puso una mano en el hombro. Ven la próxima semana, si quieres. Duele, ¿verdad? El muchacho lo miró. No se había sobresaltado nada, solo lo miró y se marchó. Cuando volvió la semana siguiente, el doctor lo esperaba con un juego de ajedrez. Así pasaron varios meses sin hablar ni una palabra. Pero él notaba que David, el muchacho, ya no parecía tan nervioso y su palidez había desaparecido de su rostro. Un día, mientras el doctor miraba la cabeza del muchacho que, abajado, estaba preparando la jugada en el tablero, pensaba en lo poco que sabemos del misterio interior de las personas y de la forma como curar a las personas así deprimidas. Y de pronto David alzó la vista, lo miró y le dijo al doctor: le toca a usted su jugada, doctor. Ese día comenzó a hablar, hizo amigos en la escuela, ingresó en un equipo de la escuela y del colegio y comenzó una nueva vida, su propia vida. Posiblemente el médico le dio algo, sí, pero también el médico aprendió de ese muchacho. Aprendió que el tiempo hace posible lo que dolorosamente parece insuperable. Aprendió que al estar presente dentro de alguien que lo necesita y en la vida de alguien que lo necesita, sin comunicar prácticamente palabras, puede cambiar totalmente a las personas. Basta un abrazo, basta un hombro para poder llorar, basta una caricia y basta un corazón que escuche. Un corazón que escuche. El corazón siempre te dice. Así es. Había una canción que creo que era de Salita Montiel que decía: lo dice el corazón y el corazón no miente. Miren, señores, ya en los próximos días, Brasil, país en territorio más grande del mundo, ¿verdad?,
Casi un continente. Exactamente. Convulsionado, porque parece que por tiempo que le da a ellos eso, de cambiar mucho los presidentes. Pero bien, no vamos a hacer historia, sino que tenía Lula, que lo daban como el que iba a ganar, y por la situación de Lula caer preso, le fue imposible porque le ratificaron que él no podía ser candidato. Luego había un candidato de derecha que nunca llegó a repuntar. El candidato de Lula comenzó a bajar y no sé por qué la expresidenta, tú que conoces asuntos internacionales, podrá decir no se presentó como candidato. De manera que vamos a dejar que el experto internacional en materia de elecciones sea el que hable. Señor Ray González. Vamos a ver. Gracias, doctor, y gracias, Padre Pastor. Bueno, justamente hoy a las 8 de la mañana abrieron las urnas en Brasil para recibir un padrón electoral de alrededor de 147 millones de votantes. En una población total de 202 millones de habitantes, solamente el padrón está constituido por 147 millones de votantes. Justamente una hora antes de iniciar ese proceso electoral, que inició hoy a las 8 de la mañana, se hizo una auditoría electrónica en todo lo que es las urnas. Prácticamente hay unas 527,000 centros de votación habilitados para esperar a estos votantes en todo largo del día. Justamente concluyen a las 5 de la tarde del día de hoy. Las últimas encuestas, que fueron justamente hace 2 días, los sondeos, se estila que el candidato que usted mencionó de ultraderecha, el señor Jair Bolsonaro, lidera estas encuestas con un margen entre su otro contendiente, que es el candidato de la izquierda, el señor Fernando Haddad, un 10%. O sea, se dice que es el virtual ganador. No hay segunda vuelta. Sí. Otras encuestas estilan que habrá una segunda vuelta, pero él aún así proclama, justamente cuando votó a las 9:15 de la mañana del día de hoy, en su ciudad natal, dijo que no, que él quisiera ganar en la primera vuelta. No, pero eso es lo primero. Padre, usted que es un hombre también de una cultura vasta, no en la política partidista, pero sí que es un estudioso de la política. ¿Qué lo tiene usted? Pues yo también comparto con Ray lo que él ha dicho. Una cosa que me llama la atención es uno de los candidatos. Me refiero básicamente a Jair Bolsonaro. A Bolsonaro, ¿verdad? Todos sabemos que es un ex militar. Es capitán, así es. Es un ex capitán con todo lo que se puede traer detrás de la mochila. Además, en el pasado, él ha tenido pronunciamientos que ha llevado a la opinión pública a calificarlo como un hombre que se perfila como un nazifascista. Sí. Sé que es una expresión muy dura y muy fuerte, porque se está uniendo 2 periodos de la historia que marcó a Europa y que marcó también, por supuesto, también América Latina, totalmente. Entonces, una afirmación muy fuerte, pero por los pronunciamientos que él ha tenido, pienso que habría que tener presente eso. Y ojalá que el pueblo brasileño hoy tenga presente, para que no vaya a reproducirse en América Latina una situación parecida a la que se vivió en Europa en el pasado, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que hay que votar por él o no votar por él, simplemente que la conciencia sea lo que dirija a cada brasileño o brasileiro a votar, porque un hombre de este perfil, por ejemplo, que presenta las características de un neofascista, por ejemplo, él declaró en una ocasión que no le importa, por ejemplo, ser comparado con Hitler, lo dijo textualmente, ¿verdad? Otra cosa que afirmó, por ejemplo, y que hizo, cometió muchas barbaridades, por ejemplo, contra mujeres, negros, indígenas. Fueron situaciones que él vivió cuando se desenvolvía como militar. Entonces es un personaje que detrás de él hay toda una situación negra.
Yo sé que tú piensas de eso. Sí, Ray. justamente cuando él estaba como capitán de un grupo militar bastante famoso en Brasil, justamente un coronel le dijo que la próxima descendencia de él iban a ser con raíces autoritarias, y él así lo defendió y dijo que sí, que solamente con la autoridad es que un país se va en la parte correcta. Justamente el BBC de Londres lo define a él como muy autoritario, homofóbico y racista, sobre todo. Sí, pero no es así, porque tenemos un racista en los Estados Unidos y la ley se le ha impuesto por encima de lo que él quiere. Ahora mismo le acaban de tumbar el brazo, que iba a deportar una cantidad de gente de color, gente que ya tenían sus papeles, y Brasil, en muchas cosas yo no estoy de acuerdo, ha demostrado que la ley prevalece allá. Quiere decir que ya eso le está metiendo miedo de que... yo no le tengo miedo, padre, a eso. Sí. Ya yo no le tengo miedo de que tú vas a quererte imponer con ejército, porque ya Pinochet, que hasta admiraba y se vestía casi como Hitler, el uniforme de los chilenos en esa época era similar, no cuajó, pero es la voluntad del pueblo, y el pueblo, cada país tiene el presidente que quiere. Si tú me lo permites, tenemos unas elecciones ya próximamente en febrero. Vamos a acercarnos ahora aquí, donde nosotros estamos. ¿Qué tú crees que va a pasar en febrero? Si estamos preparados, si no estamos preparados, la ley de los partidos políticos, algunos artículos que hay que tiene la ley, que si son abiertas a la convención, otros que no. ¿Cuál es tu parecer en eso, brevemente? Y justamente con lo tardía que fue la aprobación de la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, todavía entiendo que la institución o el órgano administrador de elecciones no ha elaborado el reglamento necesario para implementar esta ley. No solamente la aprobación de una ley quiere decir que se ejecute. Toda ley lleva un reglamento o una forma de ejecución para cómo los actores que están en esa ley o que participan en la misma puedan así accionar. Sin embargo, la Junta Central Electoral todavía, este es el momento que está cuestionando la ley, si viola o no los derechos fundamentales, si está todavía previsto algunos derechos de los candidatos. O sea, ya entiendo que esos debates pasaron a otra etapa, porque ya la ley fue aprobada y promulgada. Ya evidentemente lo que la institución como administradora de elecciones debe entonces elaborar un reglamento para esto, como Tiene un plazo fatal. Totalmente, la misma ley lo que es establece. distinto a lo que pasó con la ley de migración, que fue aprobada, Hipólito es quien la viene a promulgar. Así es, así es. Pero en este caso, nada, yo pienso que debemos esperar, y ojalá que todos estos partiduchos que viven de lo que tú pagas, de lo que usted paga, de lo que yo pago, se pongan en regla. Sí. De todas maneras, vamos nosotros a escuchar al hermano con una canción, y luego de esa canción volvemos con el mismo tema antes de terminar el programa. Sí, sí. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, líbrame del mal. Madre, 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 madre. Pero después de escuchar esta canción de María, porque María es Es el centro, la madre, En el Día de la Virgen del Rosario, sobre todo. ¿verdad? la familia que reza unida
permanece unido. Hoy el doctor nos honra con sus rosarios en el cuello. No, yo siempre, Sí. o lo tengo en los bolsillos. Exacto, hombre Yo Mariano. el rosario regularmente lo hago por todos los pecados que tengo y como ella es la intercesora, Sí. de 8 a 10 veces al día. Cada vez que voy a un semáforo, me fajo a hacer rosario. Cuando voy a una oficina, hago el rosario. Cuando estoy llegando a mi casa, hago el rosario. Antes de dormir, hago el rosario. Si voy a hacer alguna negociación, hago el rosario. Si voy a ver algún funcionario impertinente, de esos que dicen presuntamente, y que los sellos lo cogen los ayudantes, los alicaticos. Qué pena. Hay que pedir la intercesión de María sobre estos funcionarios que se creen, miren cómo se están matando toditos por ser jueces. Y mire cómo el gran procurador general de la República, un hombre con unas condiciones y una hoja de vida enorme, buena, presuntamente, siempre dice presuntamente, y escribe presuntamente. Él debiera presuntamente tomar en cuenta que sus subalternos no cojan el sello de él, para que presuntamente lo que escribe no sea presuntamente, sino sea original. Continuamos. Doctor, como le decía, estas elecciones se caracterizan por ser muy atípicas. Justamente mis amigos que están ahora en Brasil... Que soy su amigo, yo de él, presuntamente. Sí. Justamente ahora mis amigos que están en Brasil observando las elecciones me envían unos videos para ver si el señor productor nos ayuda, unos videos de la apertura del centro de votación, justamente la primera muestra de las elecciones. Está adelante. El hombre está fuerte el hombre. Justamente se inauguró a las 8 de la mañana este proceso electoral. Ese es el presidente. Allá no se pelea. Del tribunal. Existe un tribunal para eso, una sala para dirimir las situaciones que tengan los partidos entre cada uno. Justamente se está explicando ahí cómo se utiliza el dispositivo electrónico para la votación. Ay, vamos. Cabe resaltar que en las elecciones de Brasil no se utiliza absolutamente nada de papel. Es todo electrónico, empezando de las urnas, empezando de la votación, empezando del registro, absolutamente todo. Mira, ¿qué vamos a hacer con los cosas electrónicos? Eso no se lo podemos dar a los niños para jugar internet. También Lo que aquí, lo que está en es una sugerencia a la Junta, podría hacérsela. para jugar internet a los niños. Usted se la hace, pero esta No la hago. ¿Cómo que yo pagué dinero de ahí? Estas son la auditoría que hace el tribunal. Pero tú trabajaste allá, ¿por qué tú no lo haces? Estamos en las elecciones de Brasil. Estas son las auditorías electrónicas que hace el tribunal. Justamente hace alrededor de 9 a 10 auditorías constantes de los dispositivos electrónicos antes de utilizarlo. Cabe resaltar que es la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral de Brasil admite observación electoral. Esta es la primera vez que la admite. Siempre las elecciones se hacían y los observadores eran los mismos ciudadanos brasileños. Se constituían en organizaciones ciudadanas, partidistas o no, y observaban las elecciones. Sin embargo, primera vez que la OEA está ahora mismo encabezada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que es la jefa de la misión, primera vez que acepta esa observación electoral y se abre al mundo. El programa ha terminado, pero la próxima semana, como ya tendrá un presidente electo, ahí tendrá tiempo de expandirte. Hay que ver, que proyecte una segunda vuelta. Bueno, Sí, yo pienso de que todas maneras el programa ha terminado y ojalá que presuntamente el magistrado procurador general de la República, presuntamente cuando le lleven algo a firmar o el sello esté, lo haga de manera formal y no presuntamente. Señor, el programa ha terminado con la herencia moral que nos entregó San Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre
que lo necesite todo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes nos permiten llegar a sus hogares. Muchas gracias. Pero la bendición del Padre jamás, sin despedir el programa. Que el Señor esté con ustedes. Recordemos siempre que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y derecho. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo para todos. Y a la profesora Ligia Minaya, que descanse en paz, fue mi maestra, y que Dios la coja en su santo seno. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor